Mi nombre es Raquel Celia Cristina Soprano de Huitis, tengo 68 años, nací en Capital Federal, en el siglo anterior, o en la década anterior, no, en el siglo anterior. Y tengo la particularidad que nací con 2 hermanos varones, soy trilliza. Mis hermanos se llamaban, el médico cuando nacieron eran tan chiquititos que les puso Poli y Grillo, pero en realidad sus nombres eran Luis Leopoldo Soprano y Ricardo Emilio Soprano. Tenía una hermana mayor ya, que quedó muy asustada y tartamuda durante 6 meses al recibir 3 hermanitos de golpe, y su nombre es Hilda Susana Soprano. Mis papás, mi papá Luis Nicolás Soprano y mi mamá Raquel Celia Gauna de Soprano. Una familia muy particular porque mis abuelos era de parte paterna, era una francesa y un italiano, Susana y Luis, y de parte de mi mamá, que era uruguaya, tenía algún ancestro, mi abuelo Bernabé, que descendía de alguna cultura aborigen, creo que de los Chaná, y mi abuela Fabiana, que era uruguaya. ¿En qué barrio vivían? Cuando nacimos en Otamendi, Caballito, pero después, al ser una familia tan numerosa, con 4 chicos, o sea, éramos 6 en total, papá construyó una casa en el barrio de Mataderos, una casa, digamos, adecuada a las necesidades de la familia. O sea, mis hermanos tenían su dormitorio, nosotros teníamos nuestro dormitorio y mis papás el suyo. Era una casa no con jardín, pero sí al fondo tenía un pequeño jardín y con terraza. Y teníamos muchos pájaros, a mamá le gustaban mucho los animales. En casa tuvimos de todo, desde en Larrazábal, ¿no? En Mataderos. Teníamos desde pájaros, conejos, alguna cabra en algún momento tuvimos. Gatos no, esos no gustaban. Pero tuve una infancia feliz. Como todo italiano, se juntaba con sus familiares los fines de semana, o sea que venían todos los hermanos de mi papá, que en total eran 5, todos varones. O sea que nos juntábamos con primos y demás. Mamá ellos eran 8 hermanos, pero la mayoría vivía en el Uruguay. Después fueron trasladándose a la Argentina porque la crisis económica y la falta de trabajo los trajo a estas tierras, a muchos hermanos de mamá, así que siempre compartíamos con los primos y con los amigos. Éramos una familia muy familiera. ¿Y a qué se dedicaba tu padre? Papá, con los hermanos, tenía una fábrica de talleres gráficos y cartonería, Soprano Hermanos. Él había hecho hasta 2º grado, era un autodidacta. Su inclinación, él amaba Rusia, le gustaba mucho el Partido Comunista. Mamá no tenía ese tipo de inclinaciones político-partidarias, pero sí ella trabajaba mucho en la escuela. Nosotros íbamos a una escuela privada, pero mamá estaba en la cooperadora y ayudaba mucho, era una escuela religiosa, porque mamá era muy religiosa, papá no, pero bueno, ahí papá aceptó el mandato y fuimos a una escuela religiosa, la Divina Pastora, mi hermana y yo, porque mis hermanos varones iban a una escuela de varones, a una escuela, seminario marista, en realidad escuela marista, Champagnat creo que se llamaba, pasaron muchos años. Pero en fin, éramos una familia feliz y muy unida. Y fuimos los primeros trillizos del 49. Ajá. ¿Y cómo fue la adolescencia tuya? La adolescencia también fue una buena adolescencia. Mi hermana tenía una mayor capacidad para acercarse
a ver, tenía una posición política más firme. Ella inmediatamente que entró en la universidad ya se contactó estuvo en el centro de estudiantes de ingeniería que se llamaba La Línea Recta, así que ella ya tuvo su primer acercamiento a la política partidaria. En mi caso yo demoré un poco más, pero también tenía esta necesidad de cambiar el mundo. Uno quería un mundo más justo y solidario. Yo me acerqué en un principio a la música, tuve un grupo musical de folclore, que era lo que más se usaba en esa época. Pero bueno, la adolescencia también fue feliz, por supuesto, con los conflictos y las crisis que tiene cualquier adolescente con respecto a la autoridad de sus padres. ¿Y tu secundaria fue en escuela privada o escuela? En escuela privada. Yo me recibí de maestra normal nacional en 1966. Y ahí decidí ingresar a la universidad, primero a las ciencias exactas y para seguir química. Pero bueno, aprobé todas las materias menos física y no era tan fácil el ingreso en esa época. Si uno recuerda, al poquito tiempo yo me recibí en el 66, o sea que entré en el 67, así que uno recuerda la noche de los bastones largos. Era un tema que no era fácil, ¿no? Se había puesto bastante restrictivo el ingreso a las universidades y demás. ¿En ese momento en la universidad tuviste algún acercamiento a la política? ¿Militaste? En ese primer momento no tanto porque bueno, yo estaba de novio y mi novio en ese momento tenía otro tipo de ideas y me había dedicado más hacia la música, me había volcado más hacia la música. Después vino la participación política ya y una mayor firmeza sobre todo uno pensaba en que el mundo tenía que ser más justo y solidario, ¿no? Que no tenía, que había muchas personas que eran excluidas o que pasaban necesidades cuando en realidad el país debería brindarle o el Estado muchas oportunidades. Así que eso vino un poco más tarde en mi vida. O sea, vos hiciste la carrera, pero ¿te recibiste o no de química? No, en realidad no terminé, porque en realidad no pude ingresar, entonces elegí profesorado de sordos. O sea, nada que ver, más que nada con algo conectado con la docencia, pero también con la necesidad de acercarme a esos niños que tenían una necesidad especial y eran muy cariñosos, muy particulares. ¿Dónde te formaste? Ahí fue en Devoto, pero vos sabés que no me acuerdo el nombre. En el Instituto Joaquín B. González. Pero después no trabajé de eso, mira vos, trabajé en encuestas. Y por último, hablé mucho con mi papá y él me decía, acércate a algún partido, acércate donde está Vicky. Entonces me acerqué al partido de mi hermana, que era Vanguardia Comunista, un partido marxista, leninista, maoísta. Y ahí es donde conozco al que va a ser después mi futuro esposo, Jorge. ¿En qué año fue? Y esto fue en el año 72, o sea que pasaron varios años. ¿Y cómo se llama tu esposo? Jorge Luis Huitis, lo conocí en el año 72. En el año 73 el partido decide formar el Frente Estudiantil en la Universidad Tecnológica, así que ingreso a la Tecnológica otra vez intentando con química, que me gustaba, pero se ve que no era mi destino, porque nunca terminé la carrera. Lo que sí militábamos mucho en el Frente Estudiantil, o sea, se preparaban asambleas, carteles, hablábamos en los cursos, pero también realizábamos actividades político-partidarias afuera de la universidad, como volantear.
qué sé yo, en el año, yo creo que ya fue en el año 73, finalizando el 73, por ejemplo, se tomó el rectorado de la UTN, porque no estábamos de acuerdo con el rector que había sido nombrado, que era Ivanisevich, sobre todo porque tenía una política que no era de apertura hacia la comunidad en cuanto a la parte educativa. Así que bueno, tomamos el rectorado. Jorge zafó en esa oportunidad porque él estaba haciendo el servicio militar, así que había quedado afuera. Pero bueno, el resto que estábamos adentro, todos tocamos el pianito y se hizo una causa por daños y demás, que después, bueno, con el correr de los años terminó cayéndose, pero ya después de la época de Cámpora, yo recuerdo mucho el discurso que hizo Righi a las fuerzas de seguridad, y hasta el día de hoy me saco el sombrero, ¿no?, escuchando ese discurso, porque cómo les marcaba cómo debía ser su actuación respecto de la comunidad, cómo estaban ellos para resguardar derechos, para cuidar, no para usar el palito de apoyar ideologías. Pero bueno, después esas cosas con el devenir político, con la aparición de otros personajes como López Rega, fue cambiando. A todo esto yo ya había empezado a trabajar en la dirección impositiva, en la Dirección General Impositiva. En una primera época, digamos, en cuanto a la parte económica fue buena, porque yo recuerdo la época de Helbar, por ejemplo, que mi sueldo alcanzaba. Con Jorge ya convivíamos, nos casamos un poco más tarde, en el 75, pero digamos teníamos una holgura económica que antes no habíamos tenido. Y me acuerdo que en un momento en la Dirección General Impositiva me habían elegido como delegada para ir a representar a la agencia en una asamblea, y ya los momentos eran mucho más turbulentos porque, por ejemplo, yo no pude entrar a la asamblea, así como no pude entrar yo, otros delegados tampoco pudieron. ¿Pertenecías a algún gremio? No, en realidad mis compañeros de agencia me eligieron porque, bueno, yo les decía que algo teníamos que hacer, cuáles eran las condiciones de trabajo, teníamos que mejorarlas, mejorar el salario. Entonces la misma agencia, los mismos compañeros me eligieron para que vaya a esa asamblea a plantear la posición de la agencia donde trabajaba, que era la agencia de Boulogne. Pero bueno, muchos de los delegados no pudimos entrar, y como ya dije antes, eran tiempos complejos, ¿no? ¿Y Jorge a qué se dedicaba? Jorge en realidad trabajaba con acrílicos. Jorge es un artesano del acrílico. Comenzó a trabajar desde muy jovencito, a los 18 años, trabajaba con el tío, y la verdad que te hace cosas maravillosas. Me ha regalado esculturas hechas por él, para mí, un libro con alas, por ejemplo. Hace cosas maravillosas, y él se dedicaba a eso. Nuestros suegros y mi familia nos ayudaron a tener la primera casa, que ya eso fue en el año 75, que fue cuando decidimos formalizar la relación, y nos fuimos a vivir ahí cerquita de los de mis suegros, en Martínez. ¿Qué significó en lo general y cómo repercutió en lo personal el 24 de marzo de 1976, día del golpe de Estado? Y la verdad que fueron momentos terribles, muy duros. Nosotros dejamos la militancia, ya habíamos comenzado, digamos, la familia, estábamos buscando tener algún niño, pero sí manteníamos el contacto con nuestros compañeros, con nuestros responsables, con nuestros compañeros de Vanguardia Comunista. Ellos todavía, digamos, en el año 76 no habían sido perseguidos, pero el cambio que se notó fue terrible, digamos, se militarizó todo el país.
uno tenía miedo de salir a la calle o de decir lo que pensaba. Nosotros sabíamos lo que estaba pasando porque nuestros compañeros nos lo contaban, nuestros amigos de Vanguardia Comunista. Es más, en casa, como teníamos un jardín muy grande, guardamos varios materiales, los escondimos, me acuerdo, de noche, hicimos un pozo grande en un tanque de agua para preservar ese material y que no se perdiera. Mi suegro, muy asustado, nos hizo sacar todos los libros de Mao Zedong que teníamos y todos los libros, digamos, de izquierda y con una posición política, digamos, de avanzada, progresista, respetuosa de los derechos y demás. Fueron épocas muy duras y yo perdí, en el año 78 se llevan a un primo político, el esposo de mi prima hermana Hulda. Su nombre es Abraham Hodgman. Él era abogado, él era el que presentaba los habeas corpus por los que ya habían ido desapareciendo. Y mi prima estaba con una niña de 3 años, a ella no se la llevan, ya eran otros momentos de la dictadura militar. Esto no quiere decir que no secuestraran, torturaran, y desaparecieran y exterminaran, pero sino que los procedimientos se hacían de una manera diferente. Porque nuestro responsable, por ejemplo, que desapareció en el mismo momento, porque desapareció toda la dirección de Vanguardia Comunista, él pudo decir, mira, me voy a poner el pantalón, ya te abro. Y en realidad lo que hizo fue escaparse por los techos. Y él había tenido la precaución de sacar a su señora y a su hijita de la casa, o sea que estaba solo. La verdad que fueron tiempos muy duros y difíciles y que hasta el día de hoy ese daño está. Comentaste anteriormente que estaban buscando tener hijos. Sí. ¿Tuvieron hijos? Tuvimos hijos. Mariano vino en el 77, vino a alegrar nuestra vida. Como primer hijo fue muy esperado. Y después vino Fernando a los 3 años. Y por último vino Celeste. Celeste fue bastante remolona y vino, o sea, Mariano nace en el 77, Fernando en el 80 y Celeste en el 86. ¿Cómo fue la infancia de ellos? Yo creo que fue feliz. Uno trató de hacer lo mejor y de darle lo mejor que podía darle en esos momentos, que para el país eran momentos convulsivos, ¿no? Porque el 77, digamos hasta el 82, se pasaron momentos muy difíciles y duros en nuestro país. Pero le dimos lo mejor que pudimos, tratamos de acompañarlos en sus decisiones, en sus elecciones. Todos fueron a una escuela pública porque nosotros siempre, yo defendí la escuela pública. Quien sufrió por ahí el haber estado en una escuela privada y religiosa durante toda la primaria y secundaria, me hizo, digamos, ver la necesidad de ir a la escuela pública y de apoyar a la escuela pública. ¿Qué estudiaron cada uno en la secundaria? En la secundaria, Mariano le gustaba la música. Mi cuñado tocaba el piano, o sea que él en la casa de su abuela tenía piano. Entonces tocaba con un dedito y sacaba las piezas. La Patética, por ejemplo, de Beethoven, en fin. Entonces decidió a los 12 años aprender piano. Así que busqué una escuela que era un polivalente, que justo teníamos una en Martínez, que a la mañana eran bachillerato común, y por la tarde tenían música, plástica y danzas. Mariano siguió música. ¿Fernando? Fernando se inclinó por la plástica. O sea,
Fernando le gustaba más dibujar, pero también se incorporó a la música, un poquito más grande. A los 12 años les regalaron una batería para niños, así que él eligió la batería, todo lo que sea percusión. Y Celeste fue al Nacional de San Isidro y a pesar de no haber aprendido dibujo ni nada por el estilo, la inclinación del dibujo también la tenía y también de la música. Y eso venía de la familia de Jorge, porque su hermano es músico y dibujante, y venía de mi familia porque mi papá cantaba canzonetas italianas, yo tuve el grupo musical, digamos, de folclore, y mi mamá dibujaba muy bien, o sea que se combinaron para que todos salieran artistas. ¿En qué año termina la escuela secundaria, Mariano? Mariano termina en el año 94, la escuela secundaria, pero la parte de música la termina 2 años después, porque esa escuela polivalente, la particularidad que tenía era que los iniciaban en la especialidad que habían elegido, artística, 2 años antes de iniciar el primer año del secundario. Como Mariano empezó en primer año, entonces tuvo que continuar 2 años más para poder recibirse de maestro de música. ¿Y posteriormente hizo una carrera? Posteriormente eligió, él en realidad yo pensé que iba a entrar a piano. Primero quería seguir matemáticas, que está muy conectado con la música, pero después me dijo, no, mira mamá, no es lo mío, voy a seguir en el Conservatorio Nacional López Buchardo. Bueno, le dije yo pensé que iba a seguir piano. Pero no, me dijo, cuando volvió me dije, me anoté en música, en canto, para ser director coral. Bueno, entonces empezó desde primer año, porque si no, en 2 años se recibía de profesor de música. ¿Cómo era Mariano en sus relaciones con los amigos, los compañeros? La verdad que era muy alegre, muy familiero, él le encantaban las reuniones familiares, le encantaba, amaba la música, le gustaba jugar al fútbol y nadar. Pero sobre todo con los amigos era el componedor, ¿no? Era el que cuando surgía algún problema, el que estaba ahí arreglando y juntando a las partes era Mariano. Cuando estudiaba, ¿también trabajaba o no? Sí, trabajó como maestro de música en una escuela. Después dejó y justo estaba por ingresar en una oficina para trabajar de administrativo. Y uno de sus sueños era cantar en el Colón, o sea que aparte del conservatorio él estudiaba canto particular. Pero de la música tocaba de todo, desde una pieza lírica, rock, música popular, música caribeña, todo le gustaba. Contanos, ¿qué le ocurrió a Mariano? Bueno, el 21 de septiembre del año 2000, el día de la primavera, yo estaba trabajando en la municipalidad, trabajaba como docente, y nos habían dado para hacer el precenso, teníamos que hacer la actualización cartográfica y conteo de viviendas, para que el año siguiente los censistas pudieran tener equilibrado la cantidad de trabajo. Así que teníamos un mapa del INDEC con una fracción, 12 manzanas a recorrer, y le pedí que me ayudara, porque era un trabajo, había muchas zonas para hacer. Así que salimos esa mañana temprano, ampliamos los mapas en una fotocopiadora y nos fuimos para la zona que era el barrio de Las Carreras. Hacíamos cada uno una manzana y nos volvíamos a encontrar.
Él era mucho más rápido que yo, terminaba antes. Por eso cuando estábamos finalizando las manzanas, las últimas 2 manzanas, yo llego a la esquina y no lo encuentro. Yo recuerdo que le dije, Mariano, ¿por qué no haces esta manzana y déjame a mí hacer esa? Él me dijo, no, mamá, si ya estoy de este lado. Entonces, cuando no lo veo, que él terminaba antes que yo, me llamó poderosamente la atención, comienzo a buscarlo, a rastrillar la zona. Escucho una sirena, pasa un móvil policial, siento que algo se me rompe por dentro y sigo buscándolo. No lo encuentro, así que vuelvo a casa, llamo a la casa de los abuelos, de los amigos, intentando ver si había ido para algún lugar sin avisarme, cosa que yo no creía porque no me hubiera dejado sola. Viene Jorge, le digo, mira Jorge, Mariano no llegó cuando terminamos la manzana, andate a la comisaría, fíjate a ver qué pasó. Jorge se fue a la comisaría primera de San Isidro y le dijeron, pero no señor, es la primavera, debe estar con los amigos. A todo esto yo llamo a mi oficina porque digo, bueno, a lo mejor terminó y volvió a la oficina. No lo creía, pero bueno. Y en la oficina me dicen, mira, hubo un asalto en la zona de al lado de ustedes, andate a la departamental, preguntá por De Gastaldi, que es el que está a cargo de la investigación, y fíjate. Bueno, fuimos con Jorge a la departamental. De Gastaldi nunca nos atendió, pero sí nos atendió el oficial. Me hicieron un montón de preguntas, yo dije dónde estábamos, cómo estaba vestido, qué estábamos haciendo, qué manzanas recorríamos. Hasta que al final era tanta mi preocupación y mi insistencia ante el oficial que él me dice, mire, hubo un asalto, hay heridos graves, va a tener que ir a la dependencia de Bécar. Le digo, ¿por qué de Bécar? Porque es la que actuó, me dijo. A todo esto veo a una señora llorando, pero bueno, en ese momento no sabía quién era. Después me enteré quién era. Era la mamá de Darío Riquelme, Ana María Lioto. Después sigo contándote sobre Darío Riquelme. Pero bueno, cuando yo sentí que se me rompía el corazón, después pude dilucidar que fue el momento en que mataron a Mariano. Yo lo sentí físicamente. Bueno, vamos con Jorge a la dependencia número 4, a la comisaría cuarta de Bécar. También nos bajamos a preguntar qué había pasado, si estaba Mariano, qué era lo que sabían. Y en vez de contestar nuestras preguntas, nos indagaban, nos interrogaban. Así que la verdad que no entendíamos nada. De pronto me llama un policía para afuera, me hace, señora, vamos con Jorge, y me dice, su hijo fue abatido en un asalto. Yo le dije que eso era mentira, que Mariano estaba trabajando conmigo. Entro a la comisaría, creo que los insulté porque un policía me dice, señora, cuide la boca. Le digo, vos mataste a mi hijo y querés que yo cuide la boca. O sea, yo tenía plena certeza que había sido la policía. Son esos presentimientos que tiene uno y que es muy difícil moverse de ahí, digamos. Jorge dijo, bueno, lo queremos ver, así que fuimos hasta la morgue. Ahí vemos que hay otro cuerpo. Jorge dice que lo quiere ver y no lo reconocemos. Después supimos que era Darío Riquelme. Ahí nomás volvemos a la comisaría. Yo voy a la fiscalía a declarar, soy la primera en declarar en la causa.
que era la Fiscalía número 8 de María Emma Prada, en los tribunales de San Isidro. Y la verdad que no entendíamos nada, no sabíamos cómo Mariano, desde el barrio de Las Carreras, había terminado en el barrio de Becar. Hablo con la fiscal, primero me toma un secretario, ¿no?, la declaración, pero hablo con la fiscal. Y la fiscal me dice, mire señora, hay videos de su hijo con armas. Mire, le digo, a mí me puede mostrar miles de películas, miles de fotos. Yo sé quién es Mariano. Le digo, Mariano lo único que tenía era un lápiz, un mapa y una goma. Y ella ahí me dice, me llamó la atención la goma de borrar, que la tenía en el bolsillo de atrás. Bueno, ahí empezamos toda una peripecia y un conocimiento de un mundo distinto, porque el mundo judicial es duro, inhóspito, así que, y con un vocabulario nuevo, porque todos los términos que utilizan son términos jurídicos que uno desconoce y que entonces tiene que hacer un curso acelerado para poder entender qué es lo que está pasando. Nosotros desde un primer momento con Jorge nos dimos cuenta que, yo le decía a Jorge, mira que acá fue la policía. Jorge pensaba que yo no estaba bien de la cabeza, porque muchos elementos no había, hasta que hablamos con la fiscal y ella reconoce que el policía, esto fue días después, que el policía le dijo que él había disparado sobre los dos jóvenes, sobre Mariano y sobre Darío Riquelme, que estaba atrás. Entonces lo que empezamos con Jorge fue a reconstruir la historia, qué era lo que había pasado, porque es lo que uno tiene que hacer, armar un rompecabezas. Ahí Julieta, su amiga, nos cuenta que ella se ve con Mariano cuando Mariano estaba recorriendo la manzana, detiene el auto y se saludan. Julieta había sido compañera de Mariano de coro en el Polivalente. Y entonces mientras estaban charlando, porque hacía mucho que no se veían, se acercan dos jóvenes y uno a punta de pistola los suben al auto. A Mariano, un auto Gol de 2 puertas, Mariano y Darío suben atrás, Julieta y el otro joven adelante. Y van al Banco Itaú a hacer un asalto express. Y después le dicen, lo dejamos, nos llevan a Villa Uruguay y nos dejan ahí. Ellos necesitaban el auto para poder huir de la zona. El asalto express es en 2 minutos, muy rápido. Mariano queda en la puerta del banco, o sea que podría haberse ido, pero él se quedó por Julieta, porque Julieta entra con los jóvenes, la llevan del cuello, mientras realizan el asalto express. Todo esto nos enteramos a través de Julieta. Ellos se dirigen a la Villa Uruguay, en el camino los avista un móvil policial que ya comienza a disparar sobre el auto, sin que desde el auto haya ninguna agresión ni ninguna respuesta. Cuando Julieta se detiene, Julieta hacía muy poco tiempo que manejaba, hacía 2 meses que tenía registro, pero se detiene frente a un paredón en Villa Uruguay porque las ruedas de atrás del auto estaban pinchadas y no lo podía dominar. Julieta se mete abajo del volante, en el volante hay 2 disparos. La policía sigue disparando, el joven de adelante huye y Mariano y Darío, en un Gol de 2 puertas es muy difícil de bajar, quedan atrás, Mariano detrás de Julieta y Darío en el otro lado. Darío tira la pistola, se rinde,
y no puede bajar del auto. Y el policía, en este caso era Rubén Emir Champonois, sigue disparando y mata a Mariano y a Darío por la espalda. Mariano tiene 2 disparos, uno superficial y el otro mortal, y después mata a Darío, que tiene un solo disparo en la espalda. Y a los pies de Mariano se planta un arma impecable, brillante, que nuestro perito nos dice esa es la segunda arma de un policía. El arma estaba sobre una mancha de sangre, pero las pericias las dieron, no tenía sangre, por eso fue puesta después de los hechos. Julieta es tomada como la jefa de la banda, se la baja violentamente del auto, se le da una patada en el cuello, casi la desmayan y la llevan detenida. Ella declara recién a las 12 de la noche, su hermano era abogado, pero hasta que el hermano se entera y puede ir, le llevó todo un tiempo, porque ella no quería el defensor oficial. Viste que los imputados tienen derecho a tener un defensor, ella no quería, quería a su hermano, que era abogado. Y entonces ahí ella declara recién a esa hora, pero todo ese tiempo ella estuvo en comisaría. Así que para Julieta también fue muy difícil, primero porque ella vivió todo, ella lo escuchó a Mariano, que decía soy rehén, escuchó el miedo de Mariano y se sentía culpable. A lo cual yo le dije, porque yo hablé con ella a las 6 de la mañana del día siguiente, se vino a mi casa con su mamá. Le dije, mira, los 2 totalmente inocentes y ajenos eran ustedes 2. Los demás alguna responsabilidad tienen, pero el que mayor responsabilidad tiene fue el que disparó. ¿Cómo te asesoraste? Y en un primer momento con Jorge, que vimos cuál era, contra quién teníamos que pelear, que es muy difícil luchar contra un agente del Estado, porque en general hay una corporación policial, pero también hay una corporación judicial. Así que mi hermana recuerdo que me dijo, yo conozco abogados y podemos acercarte a un abogado de derechos humanos o alguno mediático. No, dije mediático no. Yo quiero a alguien de derechos humanos que sepa lo que hace, porque la policía va a poner obstáculos para llegar a un veredicto condenatorio. Y esto fue así. Así que llamamos a Laura del Cerro, que nos acompañó en todo momento, que nos desasnó en cuanto a la parte jurídica, ¿no? Que es algo tan importante para quien es parte en la causa. Es muy importante conocer qué está pasando para poder pensar pericias, más allá de la parte técnica que la lleva el abogado, ¿no? Pero uno puede ver cosas y puede pensar en acciones que a lo mejor al abogado se le pasan, o al fiscal. El fiscal tiene muchas causas. Entonces yo creo que los familiares son el motor de las causas. Por eso uno tiene que saber qué está pasando, tiene que leerlo, ver qué hace el juez, qué hace su propio abogado, qué hace el fiscal. Y eso fue lo que hicimos. ¿De qué organismo era ella? ¿Pertenecía a algún organismo? Ella estuvo en el juicio de las juntas y fue asesora de todos los organismos de derechos humanos. Bueno, ¿cómo comienza el camino de la investigación? Bueno, el camino de la investigación fue difícil. Al principio la carátula de la actuación policial era robo calificado, homicidio en riña y resistencia a la autoridad.
Esto era lo que planteaban los policías. Esto después fue cambiando. En realidad sí hubo un robo, pero hubo 2 homicidios que había que investigar. Bueno, con Laura la verdad que nos acompañó en todo el proceso, me explicó un montón de cosas que yo aprendí y pude, digamos, seguir en la causa y pudimos pararnos frente a jueces y fiscales, ¿no? De otra manera, porque el conocimiento es poder. Y esto los jueces y los fiscales lo manejan mucho. Entonces, si el particular o el querellante sabe, ya no pueden avanzar tan fácilmente. Nosotros pedimos muchas pericias, pedimos la pericia balística, pedimos la distancia de disparo, pedimos que se haga un seguimiento de esa arma que fue plantada. Nosotros pusimos una perito forense que no llegó a la autopsia, pero sí pudo estar en el resto de las pericias, en la otra parte del proceso, digamos, de las pruebas, y un perito balístico, que fue, digamos, era un perito de gendarmería, se llamaba Millet, Jorge Millet, que la verdad que con Laura estuvieron yendo más de un mes a La Plata y estuvieron presentes todos los días en la pericia balística. Y por eso salió bien, porque recuerdo que le pedimos a la fiscal que la hiciera gendarmería, que en ese momento no, en realidad la gendarmería en cuanto a pericias es una fuerza muy solvente, tiene muy buenos peritos balísticos. Pero me dijeron, tiene que pagarlo el Estado, sale mucha plata. La vamos a hacer con la pericial de La Plata. O sea, lo que nosotros no queríamos es que actuara la pericial de San Isidro. Porque cuando una fuerza está sospechada en un delito, hay que apartarlo inmediatamente de la causa. Porque si no, esa investigación no va a ser transparente. Por eso también es fundamental que uno sea parte de la causa las primeras horas, para evitar todos los obstáculos y los desvíos que le quieran hacer esa causa. Con esas pericias se estableció la distancia de disparo y se pudo establecer primero que todas las balas fueron policiales y fueron de afuera hacia adentro, que la distancia de disparo fue muy corta, de 75 centímetros a 1,20 m. Por eso cuando yo hablo de fusilamiento es por esto, por la distancia de disparo. Y lo que dijimos siempre desde un primer momento, que ninguno de los dos, ni Mariano ni Darío, merecían ese final. El policía tenía el deber de cuidado, el de resguardar la vida. Solamente tiene que usar el arma cuando está en peligro su vida o la de terceros. Y este no era el caso. Nosotros fuimos a la villa, hablamos primero con un referente que nos permitió y nos llevó la gente con testigos que habían estado ese día, que habían visto todo lo que había pasado. Y hablamos con ellos. Y realmente para mí fue muy fuerte, porque una señora me dijo, yo estaba ese día sacando el colchón, tenía cerquita al lado mío a mi hija de 6 años. Yo tengo 6 hijos. Las balas me pasaron rozando la cabeza. Pero yo no puedo ir a declarar. Yo tengo miedo por mis hijos. Otra señora que vivía enfrente, no, un señor, había grabado todo desde la terraza, porque el despliegue fue tan grande por un robo express que se llevaron 5.000 pesos, que el seguro le cubre al banco perfectamente esa cantidad. El despliegue fue desproporcionado, desmesurado. Hubo motos, móviles,
helicóptero. Después te voy a contar por qué. Entonces, ese vecino me dice, yo filmé todo. Bueno, tomamos nota. Otra señora me decía, mi hijo está preso en la primera de San Isidro. Yo no puedo declarar, señora, porque ya pasaron por mi casa y me dijeron, y vos no hablés que sabemos que tu hijo está en la primera. Ellos se pasaron varios días recogiendo casquillos en el lugar. Frente a esta situación, yo fui a la fiscal y le dije, por favor, vaya usted a buscar a los testigos. Yo no le puedo traer ningún nombre, porque yo no puedo poner en riesgo a esas personas que siguen viviendo en el barrio y que conviven con los policías todos los días. Yo no vivo ahí, pero no puedo ponerlos a ellos en esa situación de vulnerabilidad. Fue difícil con la fiscal. Al final hicimos un homenaje musical en los tribunales. Esto fue en noviembre de 2000, para que ella saliera a buscar testigos. Por un mes no me habló la fiscal. Yo iba a la fiscalía, me atendía otro, pero ella no me hablaba. Me dijo de todo menos bonita, y yo que recuerdo, o sea, primero me dijo, estuvo mal en hacer el homenaje musical. Le digo, ¿por qué? Yo no puedo traerle el nombre de testigos. Entonces me dice, pero usted no me puede poner a mí en esa situación. Le digo, ojalá usted no pierda a ninguno de los hijos que tiene de esta manera. Pegué media vuelta y me fui. Pero por un mes no me habló. ¿En qué consistió ese homenaje? ¿En qué consistió ese homenaje? Ese homenaje vinieron los compañeros de coro, varios grupos musicales, músicos solidarios que siempre nos acompañaron y cantaron ahí en el tribunal. En las escalinatas del Tribunal de San Isidro cantaron, vinieron los medios. Los medios, la verdad, a nosotros nos dieron una mano. Por distintos motivos. Por ejemplo, había un gran amigo de Mariano que tocaba con él en un grupo que era íntimo amigo del hijo de Santos Biasati. Y Santos Biasati sale a hablar del caso de Mariano la misma noche que ocurre. Muchos años después me entero, porque él me cuenta, que esa noche él le habló a De Gastaldi y le dijo, yo voy a salir con la versión de que Mariano Wittis era un rehén. Si usted en 10 minutos no me lo desmiente con pruebas, yo salgo con esa versión. Y así fue como salió a las 12 de la noche. Otro personaje que nos ayudó un montón fue Horacio Berbisky, que también, porque bueno, un conocido de mi cuñado nos pudo contactar y la verdad que nos ayudó un montón. Y en la causa tuvimos periodistas que nos ayudaron y otros que no tanto. Pero en general fue un caso que tuvo mucha repercusión mediática. Comentaste anteriormente que en la comisaría viste a una mujer llorando y después te enteraste quién era. ¿Podés hablarnos de ella, repetir su nombre? Sí. Ella era Ana María Lioto, la mamá de Darío Riquelme, el joven de 16 años que muere al lado de Mariano, y el joven que lo había tomado como rehén, uno de los jóvenes. Yo recuerdo que le dije a Jorge, ¿cómo lloraba esa señora? Porque ella lo reconoció en una foto en la televisión. Los medios a veces son muy crueles en esto de informar y pasan imágenes que por ahí no deberían, porque es terrible para un familiar darse cuenta a través de un medio de comunicación que sufrió un accidente, que se murió o que algo le pasó, algo grave.
Es muy impactante. Yo las fotos nunca las quise ver. Es más, ese día, mientras yo estaba esperando que me llamen de la oficina, vino un amigo de Fer a casa y me dice, che, la televisión estaba prendida. ¿Viste en Bécar? Bajaron a 2. Y yo miré la foto y se veía la pierna de Riquelme. Y la familia lo reconoció por el pantalón y las zapatillas. Yo no me di cuenta que el otro era Mariano. Yo estaba en otra, estaba preocupada por Mariano. Pero bueno, así conocí a Ana María, o sea, la vi. Nosotros con Mariano, digamos, o a raíz de la causa, de lo que nos pasó y del peligro que veíamos en que la causa llegara a buen puerto, comenzamos a hacer homenajes musicales a la semana siguiente de lo de Mariano, en la Plaza de Martínez. Y ahí tengo que contar que nos ayudó mucho el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Él nos acompañó en un primer momento, nos ponía el sonido, pero todos los 21 hacíamos un homenaje musical, ahí en la plaza. Y Ana María se acercó a la plaza 4 meses después y pudo hablar con Jorge. Jorge fue el primero que le da el pésame a Ana María por su hijo. Entonces la invita a casa. Y Ana María viene un día a casa, avergonzada, con temor, pero dice que se animó porque su hijo Jesús le decía, anda a ver a los papás de Mariano, anda. Cuando vino, bueno, me pidió disculpas y le digo, pero a mí no me tenés que pedir disculpas. El que tiene que pedir disculpas es Champonois. Él fue el que disparó y pudo haber hecho otra cosa. Él tenía otras opciones. Y me dice, pero Darío andaba en mala yunta. Le digo, vos tenés que pelear igual. Con Jorge le insistimos en que ella tenía que poner un abogado y pelear por su hijo. Porque el que no cumplió con los límites, no resguardó la vida, fue el policía. Los policías, porque en realidad dispararon más de uno, pero sobre todo el que los mató. Recuerdo que en una oportunidad la fiscal la maltrató bastante a Ana María, porque en general hay sectores de la sociedad que, bueno, es el pibe chorro. Es como que sus derechos pueden ser limitados. No está habilitado a ejercerlos. Entonces, con Jorge nos preguntamos, ¿por qué no le preguntamos al Centro de Estudios Legales y Sociales? Porque participar en una causa de violencia institucional, de abuso policial, es muy difícil, porque hay muchos obstáculos, muchas trabas. Entonces tenés que buscar a alguien que sepa cómo sortear esos obstáculos. Así que como yo me había acercado al Centro de Estudios Legales y Sociales, llevándole la causa como organismo, porque siempre uno busca ver si lo que está haciendo está bien, entonces les preguntamos, ¿pueden ustedes representar a Ana María Eliotto? Y ellos nos dijeron que sí, y la representaron. Así que en el juicio estuvimos juntas. Ese vínculo que han formado con Ana María y vos y Jorge, tuvo repercusiones en los medios y en la sociedad, o sea, ¿cómo fue recibido eso por los más cercanos tuyos y precisamente qué opiniones recogiste a favor y en contra? Y en contra hubo, pero las desconocimos. En la familia no, la familia realmente aceptó nuestra posición
Y si alguno más alejado no estaba del todo convencido, la aceptó nuestra posición como familia. Y en el trabajo, donde yo trabajaba, yo en ese momento era profesora de informática educativa para la municipalidad, tenía horas cátedras, daba en escuelas públicas, primario, secundario y adulto. No cayó bien, no cayó bien. Es más, ellos me decían, ¿Julieta no habrá estado involucrada con Darío en el robo? Y lo incorporaron a Mariano. Lo veían como algo, no sé, que no le encontraban sentido. Y para nosotros fue lo más natural. O sea, nosotros teníamos claro que quien disparó y tenía el deber de cuidado era el policía. El policía pudo haber detenido y la justicia deslindar responsabilidades. Pero Ana María realmente tuvo una vida difícil, era mamá de 4 hijos. A veces es difícil manejar a los adolescentes. El Estado estuvo ausente porque Ana María, cuando pidió ayuda por Darío, la jueza de menores, por ejemplo, nunca la atendió. Darío estuvo en algunos institutos de menores, pero no por haber robado, simplemente por haber estado mirando una vidriera. O sea, ya eran perseguidos en el barrio. Ya estaban individualizados y marcados como pibes chorros que debían ser excluidos. Es más, un policía le dijo una vez a él, tu mamá te va a tener que reconocer en la morgue. Y así fue. Son esas muertes anunciadas, sobre todo si recordamos que en ese momento había un Estado ausente. El gobernador, que era Rucauf, ganó con el meter bala. Y este es el resultado de meter bala. Y él era plenamente consciente que esos mensajes que se le da a la fuerza es soltarles la mano, es decirle, actúa libremente. Pero la fuerza, digamos, los policías tienen límites para actuar, no pueden hacer cualquier cosa. El problema es cuando los habilitan desde el poder político. ¿Y algún político se les acercó a ustedes? Sí. Aparte, bueno, de Gustavo Pose, Gustavo nos dio una mano, te voy a contar otra que quizá no es muy conocida, pero nosotros nos amenazaron desde el primer día. Llamados telefónicos, pasaban los móviles policiales a las 2 de la mañana, ponían la sirena o gritaban alto policía. Digamos, era un amedrentamiento, ¿no? Venir a traerte una cédula judicial a las 12 de la noche, un día miércoles previo a Semana Santa, para que yo fuera a la comisaría a declarar, a lo cual dije, la llamé a mi abogada, que la pesqué justito, me dijo, no vas, vos vas directamente a sede judicial. O sea, todas estas amenazas las paró el intendente, porque hubo un jefe de policía que fue al principio a indagar cuál era la zona que yo tenía, cómo era que Mariano estaba trabajando conmigo, porque a Mariano lo conocían porque Mariano había trabajado en la municipalidad también y era integrante del coro municipal de jóvenes. Y ahí Gustavo Pose les paró la mano y le dijo, yo de esta causa quiero que salga la verdad. Ahora, yo de esto me enteré varios años después. ¿Y hablaste con algún otro político? Sí, hablé con Juan Pablo Cafiero, era vecino nuestro, vivía a 4 cuadras y se acercó a casa a darnos todo su apoyo. Así que sí, hablamos con varios políticos, ¿no? Uno toca todas las puertas y es lo que tiene que hacer en estos casos. ¿Ana María Liotto fue parte de la causa? Sí, Ana María Liotto pudo ser parte de la causa y fue representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, por el doctor Rodrigo Borda.
Y una particularidad que tuvimos fue que en el pedido, digamos, de condena, o sea, antes del juicio, todo esto lo charlamos mucho tiempo antes, estuvimos todos juntos. Hicimos, el pedido fue a 20 años, ¿no? Por lo menos el pedido de las querellas fue a 20 años. ¿Qué fecha fue el primer juicio? El primer juicio fue en septiembre de 2003. Champonoy ya había sido exonerado en el 2002, o sea, no era más policía. Él llega a juicio habiendo perdido su graduación, que era cabo, o sea, ya no era cabo de la policía. Y llegamos a juicio en el 2003. ¿Y cómo se expide la justicia en ese primer juicio? En ese primer juicio se ve claramente la doble vara que tienen los jueces, ¿no? Porque consideran que hay vidas más dignas que otras de ser protegidas, que hay algunos que son más iguales que otros. Entonces la condena fue a 8 años y medio por la muerte de Mariano y absolución por la muerte de Riquelme. O sea, con los mismos argumentos con que condenan, absuelven, lo cual es prevaricato. Así que todos apelamos, apeló la Fiscalía, apelamos nosotros y apeló el CELS por Ana María. Para Ana María fue muy duro ese juicio, porque cuando ella tuvo que declarar fue bastante maltratada por los jueces. Y bueno, apelamos todos a casación. Nosotros en casación, como particulares damnificados en ese momento, la ley no nos permitía apelar, así que tuvimos que hacer un recurso en queja. No, tuvimos que hacer un recurso en queja a casación. Pero sí aceptaron las apelaciones del CELS y del fiscal, y al final casación resuelven. Con nuestro caso, bueno, no lo acepta, por eso nos vamos a la Suprema Corte de Provincia, pero sí acepta el de Riquelme y plantea homicidio con intención, es decir, que hubo dolo. Por lo tanto, como nosotros estábamos en la Corte, pensamos, si hubo dolo para Riquelme, también hubo dolo para Mariano. O sea, fue intencional, entonces la pena es más alta. Lo planteamos eso en la Corte, en la Suprema Corte, y la Suprema Corte define que se iba a llevar un segundo juicio, que en realidad era como un juicio, era una imposición de pena. O sea, consistía en alegatos y los jueces tenían que imponer la pena. Entonces planteamos que como la Corte planteó que tenían que hacer la pena por los 2 homicidios, el de Darío Riquelme y el de Mariano. Así que bueno, mandan la causa al tribunal otra vez de San Isidro, otros jueces toman la causa, y en el 2007, o sea, pasan varios años, porque los tiempos de la justicia no son los tiempos de las personas, demoran muchísimo en resolver. Hay 3 jueces, el tribunal número 4 define, después de los alegatos, imponer la pena por los 2 homicidios a 12 años y 9 meses. Es decir, que a los 8 años y medio que se dieron por Mariano, se agregaron 4 años y medio. Y uno sabe que la sanción por homicidio es de 8 años a 25. Y cuando es un agente del Estado el que produce el delito, la muerte, es un agravante, porque no es un ciudadano de a pie. Él tiene límites para usar el arma. Entonces realmente yo consideré que esa sentencia no era justa, porque aparte
decía algo así como que Mariano estuvo en el lugar equivocado y como que Riquelme había cometido un delito y bueno, la policía actuó, como que se lo buscó. Entonces, a pesar de que mi familia, mi abogada, no quería apelar, porque decíamos, démosle un corte, yo consideré que no, así que insistí y apelamos nuevamente a casación. Y después de 14 años, o sea, pasó mucho tiempo, llegó la sentencia definitiva, que fue por los 2 homicidios la condena a 15 años en total, de los cuales él solo cumplió 4 años y 9 meses, uno solo en unidad penitenciaria, porque yo me enteré en una reunión de derechos humanos, me entero, cuando un policía está condenado no puede quedar preso en comisaría. Yo dije, pero el nuestro está en comisaría. Así que al día siguiente me fui a los tribunales y le dije, mire, como ya hay sentencia, yo lo quiero en comisaría. Recién ahí pasó a unidad penitenciaria. O sea que si la familia o el querellante no está atrás, la justicia no hace el seguimiento que debe con las causas. Y ahí conocí, o digamos, pedí una reunión con el gobernador de ese momento, que era Solá. ¿En qué año fue eso? Y fue en el año 2007. Porque después de esa, como nosotros íbamos a apelar, 2008 en realidad, lo que le planteamos fue que nosotros no íbamos a pagar las costas. Las costas es pagarle a los abogados de todas las partes. A nuestra abogada le íbamos a pagar, pero no al abogado del policía. No estábamos dispuestos a eso. Así que le dije que yo las costas no la iba a pagar, que viera de qué manera las costas salieran, se resolviera sin costas para el particular damnificado. Bueno, y lo hizo. En el 2007, cuando se hace esa imposición de pena, el defensor oficial plantea, Champonoy ya estaba con libertad condicional y trabajando. Plantea que está trabajando en seguridad privada, en una empresa que se llamaba Bayer Cop y que hacía custodia de camiones y que trabajaba de 19 horas a 8 de la mañana. Uno sabe que transporte de custodia de camiones en esos horarios van armados. Así que nos pusimos locos, yo sobre todo. Así que al día siguiente me fui a verlo al ministro de Justicia, que era Casal, recién asumidito, y a Stornelli, que era el ministro de Seguridad. Y le dije, a Casal le dije, está bajo patronato de liberados, no puede ser que esté trabajando en seguridad privada cuando hay una ley en la provincia que inhabilita a cualquier agente que esté exonerado a trabajar en seguridad privada. Así que bueno, Casal lo hicieron pasar del patronato de liberados a trabajar en una metalúrgica. Y a Stornelli le dije que investigara esa agencia de seguridad privada, porque eso estaba, digamos, la competencia la tenía el Ministerio de Seguridad de la provincia. Bueno, la agencia encima era trucha, o sea, no estaba anotada en el Ministerio de Seguridad. Estos son los escándalos, ¿no?, que se produjeron en la causa y que, la verdad, un poco es por desidia, por falta de seguimiento, pero bueno, estas cosas ocurren. ¿El Foro de Derechos Humanos en qué año se crea? Ese foro lo pensamos en el 2001 porque nosotros sentíamos que teníamos que hacer algo, digamos, cuando uno tiene estas pérdidas, ¿no?, que son irreparables, piensa
está bien, uno sigue la causa, pero algo tengo que hacer para cambiar las condiciones que hicieron posible que nuestros hijos no estén. Entonces pensamos en algo amplio, en un foro de derechos humanos que se preocupara por ver cuál era la actuación de las fuerzas en el territorio, por capacitar a los jóvenes en sus derechos. Permiso. Incluso en un momento había existido la figura de un secretario de seguridad municipal que tenía que ser autorizado por el ministro de seguridad de la provincia. Y había un señor que se postulaba, que se llamaba, tengo que decir el nombre, Fabi Luqués, que era un señor de La Horqueta, un barrio muy paquete de San Isidro, y que planteó en algún artículo frente a algún medio zonal que los cartoneros llevaban las armas en los carritos. Este señor, secretario de Seguridad, no puede ser. Así que lo fuimos a ver a Juan Pablo Cafiero y le dijimos, mire, le llevamos todos los recortes de las notas que él había hecho para que supiera que es una persona que con esa visión, digamos, excluyente, estigmatizadora, persecutoria, no puede ser un secretario de seguridad del municipio, no está habilitado, no es idóneo para el puesto. Bueno, conseguimos con el foro que eso no fuera nombrado. Porque aparte, cuando te pasan estas cosas uno sabe que la salida no es individual, que es colectiva. Entonces busca juntarse con otros que más o menos piensen igual y ver qué se puede hacer para cambiar, ¿no? Para cambiar la situación. Por eso pensamos en este foro. Después al final con Jorge decíamos crear otra asociación, había muchísimas asociaciones de víctimas. Decimos no, mejor incorporemos no algo que ya esté creado, sumemos el esfuerzo, ¿no? Así fue como nos incorporamos a la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. Y con Jorge, por lo que relatás, hacían todo en conjunto. Sí. ¿Hubo algo que Jorge hizo independientemente de vos? Sí. En el 2002, él quería ver a Champonois, quería hablar con Champonois. ¿Recordá quién era? Rubén M. Champonois es el ex cabo que disparó sobre Mariano y Darío. Yo le dije, mira, Jorge, la verdad, yo no quiero verlo, porque no sé cómo voy a reaccionar. Yo todavía no sabía, no porque lo fuera a ver, a lastimar groseramente, pero sí a sacudirlo. ¿Por qué hiciste eso? Entonces le dije, mejor anda vos solo. Como teníamos una buena relación con Juan Pablo Cafiero, Jorge se lo planteó, que quería tener una reunión, porque no es tan fácil reunirse con alguien, digamos el papá de la víctima, de una de las víctimas, reunirse con el policía. ¿Y por qué Jorge quería reunirse con él? Él sentía que tenía que hablar con él y decirle, lo que le dijo fue, no mientas más, decí la verdad, porque los hechos ya ocurrieron, decí la verdad, y que él lo perdonaba. El perdón es algo muy personal. Ahora, el perdón no le saca la responsabilidad que tiene el otro de las acciones que realizó. El perdón te ayuda a vos a lo mejor a no tener odio, porque el odio es un mal compañero. Te hace perder de vista los objetivos. Y uno no es racional. Y cuando nos pasan estas cosas, si bien el dolor está igual, pero uno tiene que ser lo más racional posible para ser justo.
¿Qué respuesta obtuvo de él? Champonoy lloró delante de él. Yo creo que fueron lágrimas de cocodrilo, porque alguien que llora se hace cargo después en el juicio de lo que hizo, ¿no es cierto? Reconoce. Él nunca lo hizo. Lo hizo recién en el 2007 y aconsejado por el abogado. Entonces, eso no nos sirve. Yo creo que si la posición de Champonoy, desde un inicio, así como le dijo a la fiscal, yo disparé, hubiera sido otra. Porque yo puedo entender, no aceptar, pero sí entender, que el otro disparó. Pero, digamos, si vos no reconoces eso, es que tampoco sentís remordimiento y no vas a cambiar. Y lo vas a ver, aquello que no se sanciona, que no se reconoce, que no se investiga, se repite. Por eso yo nunca le creía a Champonoy. Jorge después no le creyó, pero él se sintió mejor después de esa entrevista. Yo lo vi a Champonoy en el 2003, antes del juicio, digamos. Lo tenía muy cerquita. Creo que tenía menos distancia entre él y yo que esta. Y la verdad salí llorando. Me impactó la juventud. Porque dije, podría haber sido un hijo mío. Tenía 3 años más que Mariano. Y ya tenía en su haber 4 muertes. Porque antes de Mariano y Darío había matado a un joven. Y después de Mariano y Darío, 3 meses después, mata a otro joven de 15 años, de un escopetazo a 70 centímetros. La verdad que siento pena por él. Tiene que ser, él debió haber cumplido la condena que se le dio. Eso no me cabe ninguna duda. Pero siento pena que un ser humano lleve tantas muertes sobre su espalda. Siento pena por esos hijos que tiene. Porque yo no sé qué les puede transmitir a alguien que pudo matar a sangre fría de esa manera. ¿Vos crees que considerás que a partir de la gestión de Néstor Kirchner, presidente, hubo cambios en materia de seguridad y derechos humanos? Yo creo que sí. En el 2003, Néstor creó el Programa Nacional Antiimpunidad. Ahí fuimos convocados varios familiares. Rosita Bru, la mamá de Miguel, Dolores de Monti, la mamá de Ezequiel. Gustavo Melman se sumó después, pero estaba Luis Bordón, el papá de Sebastián Bordón. Miriam Medina, la mamá de Sebastián, ya estaba trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos. Pero el programa antiimpunidad lo que tenía como objetivo era no solo acompañar a las víctimas, sino hacer un estudio de por qué, digamos, había tanta impunidad, por qué tan pocas causas llegaban a juicio y tenían sanción. Así que sí, hubo un cambio y la verdad, muchos familiares se sintieron en ese momento escuchados. Vos fíjate, en la gestión de Néstor se crean muchos programas de atención a las víctimas, se crea el programa Verdad y Justicia para acompañar en los delitos de lesa humanidad a las víctimas, digamos, no solo en cuanto a sus testimonios, sino también hacer un seguimiento de los peligros o de los riesgos que corre esa persona que está testimoniando,
respecto de aquellos que son imputados en una causa. Fueron pilares las políticas de memoria, verdad y justicia. Ocurrieron muchos cambios importantes. Y en la Fuerza de Seguridad, y en particular en Provincia de Buenos Aires, que es tu zona. Ahí ingresó Arlanian, o sea, con la gestión de Arlanian comienzan muchos cambios. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero lo que sí había era una apertura a la comunidad, una apertura a que la comunidad participara, propusiera, porque uno en el barrio sabe qué policía es el que actúa bien o el que actúa mal, qué es lo que está pasando en el barrio, quién vende, quién no vende, quién se dedica por ahí a los negocios ilegales. Todo eso la gente lo sabe. Y esa apertura se le dio. Y aparte Arlanian lo que sí hacía es, si uno iba con fundamentos sobre alguna gente que por ahí no había tenido un proceso penal condenatorio, pero sí se sabía que había matado o que perseguía y hostigaba a los chicos, Arlanian te escuchaba. Y existía un control interno, asuntos internos, que estaba a cargo, digamos, de civiles, no de personas de la fuerza, no de policías, de civiles y abogados. Entonces, era diferente la investigación, cómo se llevaba adelante, y yo creo que fueron épocas importantes. Después, con Nilda Garré, que ya fue en el año 2010, se crea el Ministerio de Seguridad, y ya también hay, como otros, corren otros aires, ¿no? Así como los aires que corrían en la justicia eran distintos, también en seguridad la posición era diferente, se marcaban cuáles eran los límites bien claritos que tenía la gente, se trataba de profesionalizar a los policías, crearon también mesas de seguridad para que la comunidad participara, digamos, se tenía una visión de seguridad democrática que lo que busca es, por un lado, resolver los conflictos sociales y no tomarlos como problemas de orden o de seguridad, porque no lo son, son conflictos sociales. Lo que se trataba primero era de descomprimirlos, de ver cuál era la necesidad, cómo se podían resolver, y de marcarle muy claramente a la gente de seguridad que estaba para respetar los derechos, para permitir que las personas los ejercieran en libertad, en tanto y en cuanto lo hicieran pacíficamente, es decir. O sea, la visión era completamente diferente. Mientras transcurrían todos estos años de lucha, ¿cómo continuaba la vida personal, familiar? ¿Seguías trabajando? Y yo en estos años, bueno, trabajé en el Programa Nacional Antiimpunidad, o sea que trabajaba hasta muy tarde, porque me podían llamar a las 2 de la mañana y yo atendía el teléfono. Por ahí uno no pudo hacer todo lo que quería, algunas cosas faltaron, pero se hicieron muchas. Y la vida familiar transcurría. Yo los domingos había decidido cerrar el teléfono, porque uno no puede estar tampoco todo el tiempo, es un ambiente muy doloroso. El hecho de acompañar a familiares de víctimas no es fácil, es importantísimo hacerlo, poner el hombro, decir una palabra, dar un abrazo, acompañar a un juicio, pero uno no puede hacerlo los 7 días de la semana. Tiene que tomarse un tiempo para poder recuperar energías, ¿no? y seguir en la lucha. ¿Y cómo lo fueron viviendo tus otros hijos, Fernando y Celeste? Y para ellos no fue fácil tampoco, porque perder un hermano no es fácil. Recuerdo que una vez escuché a Celeste tenía 14 años cuando pasa lo de Mariano, y la escuché que le decía a las amiguitas: cuando yo veo a un policía, me cruzo a la vereda enfrente.
Y entonces reflexioné si yo no le estaba transmitiendo también, porque la bronca uno la tiene. La bronca es una cosa, el odio es otra. Pero uno está atento. Entonces reflexioné y traté de medirme por ver si yo no le estaba transmitiendo, ¿no? Digamos que sea ella la que defina. Por suerte después me di cuenta de que no, que en realidad era una posición de ella, que les pegó muy fuerte a los dos. La música yo creo que lo ayudó mucho a Fernando y a Celeste también. Vos fíjate que Fernando se involucró mucho en todos los homenajes de Mariano y en este último homenaje Celeste aprendió a tocar el piano, empezó a estudiar en realidad, porque el piano ya lo agarraba y sacaba algunas canciones de oído, pero los dos cantaron este año en el homenaje a Mariano y yo creo que fue un alivio, una caricia al alma, ¿no? No solo para mí, sino para todos. Cuando terminaron de cantar y de tocar el piano Celeste, nos abrazamos los cuatro. Y Fernando dice contención familiar. Yo creo que para ellos fue difícil, pero bueno, hemos tenido el apoyo de muchas personas nos han acompañado, amigos, nuevos amigos, y eso también te da la fuerza. Los amigos lo acompañaron mucho a Fernando, perdón, y también nos acompañaron los organismos de derechos humanos, no los puedo dejar afuera. Aparte del CEL, bueno, que trabajábamos juntos, pero las madres, las abuelas, familiares. Nosotros después de bastante tiempo, cuando Mariano estaba en tierra, porque por una cuestión de cuidado, por las pericias que por ahí podían necesitarse, nos dijeron hay que ponerlo en tierra, pero eso después, viste, están un tiempo y después hay que sacarlos. Y yo pensaba, ponerlo en un nicho no me gustaba. Así que fue todo un proceso y decidimos liberarlo en la plaza, ahí en el Parque de la Memoria, y las madres nos acompañaron. Es todo un proceso. Una mamá me dijo una vez, yo no puedo sentirlo a mi hijo que está tan encerrado. Y la verdad que tenía razón, hay que liberarlos. Y los liberamos en el agua. Algunos, tengo entendido, te dicen doctora. ¿Vos estudiaste abogacía? No. Sí, en realidad hice un año, pero muchos me decían cuando iba a los tribunales, me decían doctora. Claro, porque uno aprendió a utilizar los términos, que es un expediente, que es una apelación, que es una pericia, qué hace el juez, qué hace el fiscal. ¿Y dónde hiciste ese año? El año ese lo hice en la Facultad de Derecho, en la Universidad de las Madres. Me peleaba con los profesores igual, les discutía. Pero en realidad, todo lo que aprendí, lo aprendí en la causa. O sea, me resultó fácil ese primer año. ¿Y te acordás en qué año fue? Sí, en el 2007. Pero en el 2008 me fracturé la cuarta lumbar y bueno, ¿viste? Con todo no podía. El trabajo, la militancia. Así que dije, cuando me jubile, seguiré estudiando. Raquel, hubo una campaña contra la violencia institucional. Sí. ¿En qué año fue? ¿Qué objetivos tenían? ¿Quiénes la conformaban? La campaña se lanza en junio de 2012. Ahí está conformada por varias organizaciones. La Comisión por la Memoria y la Verdad y la Justicia la integró, pero la integraba también el CELS, el CIAJ, que es el Centro de Investigación y Acción Jurídica de La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria, muchos familiares, porque un poco la idea era poder acompañar estos procesos tan largos y tan duros de violencia institucional,
acompañar a los familiares, poder ponerle un abogado, y un abogado que tenga experiencia, porque si no, digamos, la connivencia policial judicial te pasa por arriba. Y la verdad que hizo cosas muy importantes, como por ejemplo se discutió en el Consejo de Educación y se consiguió tener un día nacional en el calendario escolar, que es el 8 de mayo, un día de lucha contra la violencia institucional, ¿no? Un día donde en las escuelas realizan jornadas de reflexión, de intercambio, para saber qué hacer frente a la violencia institucional, qué derechos tiene uno y poder, digamos, ejercerlos, porque los derechos se tienen cuando se ejercen, ¿no? Decía Martí. ¿Qué significado tiene para vos el concepto gatillo fácil? Y si estás de acuerdo o no con el uso que se le da. En realidad no demasiado. Me acuerdo que Rodolfo Walsh decía gatillo alegre hace mucho tiempo, ¿no? Él, en vez de decir gatillo fácil, es gatillo alegre. Y después se popularizó de esa manera. Yo creo que en realidad lo llamaría violencia institucional o abuso policial. Porque en realidad se trata de eso, digamos, es un agente del Estado con capacidad o con la competencia del uso de la fuerza, de la violencia física legítima, y el mal uso que se hace de esa competencia que uno tiene. Entonces, por eso me parece que es más adecuado el término de abuso policial, pero vulgarmente se le dice gatillo fácil. Y en realidad se estableció en el año 90 y pico, con la muerte de los chicos el barrio, ahora no me va a salir, de estos 3 jóvenes que fusilan en una esquina, Budge, el barrio de Budge. O sea que ahí nos diste la definición de violencia institucional. Eso es para vos. Y violencia institucional para mí es son las prácticas violatorias de derechos, o sea, el aislamiento, el hostigamiento, la tortura, el asesinato, ejercido por agentes del Estado, que pueden ser policías, fuerzas de seguridad, servicio penitenciario, y voy a incluir a operadores judiciales y a efectores de salud, en determinados contextos que facilitan justamente el ejercicio de esa violencia, que son, por ejemplo, cuando está uno privado de su libertad o cuando no tiene autonomía de movimiento. Por ejemplo, una persona cuando demoran a un pibe en la calle pidiéndole documentos, ahí privado de su libertad no está, pero no es que le puede decir, ay, mira, me los dejé en la otra campera, los voy a mi casa a buscar y vuelvo, ¿sí? O cuando lo trasladan en un móvil policial a la comisaría, que pueden pasar muchas cosas terribles, ¿no? Incluso en la comisaría. Pero bueno, para mí violencia institucional es eso, ¿no? Porque cuando uno define un problema es mucho menos complejo buscar soluciones, buscar políticas que puedan atacar eso puntualmente. Y nosotros lo que tenemos que esas prácticas de violación de derechos no hemos podido erradicarlas de las fuerzas de seguridad. No son prácticas nuevas, en realidad son de vieja data. Vos fíjate, en la época, en los años 70, se perseguía a los que pensaban distinto, se los llamaba subversivos, terroristas, los trabajadores que defendían por ahí su fuente de trabajo, un trabajo digno, eran perseguidos, secuestrados, desaparecidos. Siempre existió ese chivo expiatorio. Entonces, por un lado, vos tenés las prácticas que se han perpetuado, están enquistadas en las instituciones de seguridad y en las Fuerzas Armadas,
Y por el otro lado tenés los discursos sociales que sostienen estas prácticas y que son estos discursos excluyentes, digamos, que marcan a las personas como que se les pueden limitar a algunas los derechos y a otras no, como que son inferiores o que no son tan iguales. Entonces, es complicado, tenemos que darnos un cambio cultural urgentemente para poder desactivar esta violencia que hay en el trato, sobre todo, o en el ejercicio de la autoridad sobre las personas. Y en caso de que alguna persona sufra una violencia institucional, ¿cuál sería tu consejo o tu opinión a dónde recurrir? Y en principio, primero, bueno, si es un familiar de la víctima, yo le diría que no baje los brazos, que se prepare, son procesos muy largos, pero que recurra enseguida, que trate de buscar un abogado si no tiene medios, acercarse a un organismo de derechos humanos, acercarse a la Defensoría General de la Nación para que lo puedan orientar, o a la Procubin, que es la Procuración de Violencia Institucional, que ahí por lo menos lo pueden orientar, aunque sea en provincia, cuáles son los pasos a seguir, ir inmediatamente y hablar con el juez, con el fiscal, con el defensor, si es que le asignaron un defensor, ir a los medios, hacer la denuncia, tratar de que esto sea visible, que salga, porque es una forma también de proteger su integridad, y acercarse a otros familiares, a otros organismos de derechos humanos para que puedan contenerlo por ahí y orientarlo. Hoy hay muchísimos menos programas, esta gestión se ha caracterizado justamente por desfinanciar. ¿A qué gestión te estás refiriendo? A la de Macri, a la actual. Se ha caracterizado por desfinanciar o cerrar los programas, aquellos que acompañaban a la víctima en estos tipos de procesos. Entonces quedó solamente la Procuración con la Procubin y la Defensoría General, que tiene un área de violencia institucional. Pero después todo lo demás en las secretarías de Derechos Humanos realmente no está dando la respuesta que la comunidad y el familiar o alguien que ha sufrido una violación de derechos humanos necesita y corresponde. Yo le diría eso, ¿no? Y a los pibes que conozcan sus derechos, que se acerquen a los organismos, hay mucho material al respecto, que conozcan cómo tiene que ser un procedimiento, que exijan sus derechos en forma pacífica, sin agresiones, porque eso, si yo voy en una actitud agresiva, predispongo al otro en la misma actitud. Entonces yo tengo que estar más calmado. El otro, si se quiere, quiere salirse o responder como no corresponde, bueno, veremos después qué hacemos. Pero que se dirijan de esa manera y sobre todo saber qué hacer, ¿no? Por eso hay que conocer los derechos. Los derechos se tienen cuando se ejercen, los derechos no se regalan. Los derechos son nuestros. Y si los ejercemos pacíficamente, nada debería impedirlo. En la actualidad, vos, con Jorge, tu esposo, siguen militando. Contanos, ¿dónde? ¿Quiénes la conforman? ¿Y qué tareas realizan? Bueno, seguimos en la Comisión Memoria, Verdad, Justicia. La comisión ya tiene zona norte. Tiene ya 21 años. Somos varios los que le integramos. Está Delia Belardinelli, Adriana Taboada, Adriana Babich, Graciela Villalba, todos te tengo que decir, Rufina Gastón, Cachito, tenemos un sacerdote, un cura de opción por los pobres, Jorge Eliseo Marenco, un personaje, Héctor Rodríguez, Carlos Hernández, o sea, y venimos de distintos lugares, ¿no? Y un poco nos dividimos las tareas, o sea, vamos a los juicios de lesa, acompañamos a los familiares,
Estamos al tanto de lo que está pasando en las causas, si tenemos que llevar a algún testigo lo hacemos. Se trabajó mucho en las escuelas secundarias para llevar a los alumnos, pero primero se trabajó con los docentes el tema de terrorismo de Estado y juicios de lesa humanidad. Después los docentes trabajaron con sus alumnos y después iban al juicio. Esto se sigue haciendo en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el circuito de Campo de Mayo, es decir, San Martín, San Fernando, es decir, todos los Vicente López, Tigre, San Isidro. Bueno, otro de los temas que abordamos es la violencia institucional, damos charlas en las escuelas y preparamos un cuadernillo que Marcelo Saín, cuando era diputado, nos dio un subsidio. Entonces, con la Minga, que es una cooperativa, imprimimos el cuadernillo qué hacer frente a determinadas situaciones de violencia institucional y lo llevamos a las escuelas, damos charlas con los chicos y tratamos de empoderarlos. ¿Quién está en la tapa? Bueno, este es Mariano. En realidad el diseño fue de Celeste y mi cuñado. En realidad es toda la familia Wittis. Todos participamos, Jorge corrigió y Fernando también participó. Pero bueno, seguimos con el tema y ahora muy preocupados por el tema de Santiago Maldonado y por esta desaparición forzada que realmente pensamos que no íbamos a volver a vivir, ni tampoco ver la obcecación que tiene la ministra de Seguridad en cuanto a una defensa cerrada de una fuerza que se sabe que actuó en la represión y que se lo llevó a Santiago. Tenemos en esta gestión presos políticos, así que estamos muy preocupados, primero porque es una gestión que declama diálogo, un diálogo que elude, porque cuando alguien le hace algún reclamo habla de la herencia pasada, declama una unión que en realidad no siente, porque alguien que estigmatiza, persigue, no busca la unión, sino que busca justamente la grieta y aparte que frente a cualquier reclamo, cualquier oposición, lo que responde con una represión, digamos, bastante salvaje, represión que han sufrido los docentes cuando quisieron poner la carpa, represión que han sufrido los jubilados, los que van a pedir por el trabajo, los que defienden su fuente de trabajo, los que están sufriendo en el sur, los mapuches hoy están tratando de poner o de crear un nuevo enemigo interno, que serían los mapuches, cuando en realidad lo que ellos desean es que se les respete sus sitios ancestrales, su cultura, su identidad. Entonces, realmente estamos muy preocupados por toda esta situación, pero también sabemos que hay mucha historia de lucha en nuestro pueblo y que hemos sabido unirnos y cambiar realidades muy complejas. Y a eso apostamos, a que el pueblo venza y los derechos, sobre todo el Estado de Derecho, venza y que la democracia tenga una mejor calidad de la que tenemos actualmente. Gracias. Gracias a ustedes.